Y ya estamos de regreso en este semáforo de Radio Universidad de Chile para recibir a un amigo de la casa ya a estas alturas. Estamos con el coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Universidad de Chile, Camilo Morales. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenos días. Hola Antonella, muy contento nuevamente de encontrarnos acá. Me encanta venir a la radio. Claro, venir en este momento Bueno, virtualmente, ¿no? Como está en virtualmente, su casa, exactamente. pero estamos aquí reunidos Sí, virtualmente para poder hablar de temas súper importantes porque el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de nuestra universidad lanzó la guía Voces Constituyentes, Metodologías de Participación con Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Pero antes de hablar específicamente de la guía, quería preguntarte respecto a lo que ustedes observan en torno al compromiso de quienes hoy día conforman la Convención Constitucional respecto a los temas vinculados con infancia, porque sabíamos que había algunos candidatos, como nuestro querido José Andrés Murillo, ¿cierto?, que iba con esa bandera con todo y que finalmente no queda como parte de la Convención Constitucional, pero sospechamos que hay varias personas que sí están hoy día siendo parte de la convención y que sí tienen este acercamiento. Esa es mi intuición. ¿Qué es lo que ustedes han observado? sí, no, efectivamente, como tú bien dices, Antonella, yo creo que hay un marco bien positivo, ¿no? Respecto de poder justamente integrar en la discusión de la convención no solamente el reconocimiento de los derechos de la niñez en el texto, sino precisamente generar mecanismos de participación que incorporen a las voces de niñas, niños y adolescentes. Y ahí yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, hay convencionales, ¿no? Que durante todo su proceso de campaña se comprometieron con un conjunto de organizaciones sociales, digamos, que los invitaron a firmar un compromiso por la niñez en la Constitución, y varios de esos convencionales fueron elegidos y ya ahí uno puede observar un grupo interesante de personas que están interesadas. Y por otro lado, yo creo que también va a ser muy importante, y eso me parece que es relevante en términos como del rol que tenemos quienes somos parte, digamos, de la academia, la sociedad civil, digamos, en estos temas, es precisamente no solamente instalar la necesidad de este tema, sino también nutrirlos de elementos que a ellos les permitan generar estos mecanismos de participación. Ahí, por ejemplo, nosotros esta semana junto a un grupo de organizaciones sociales, ¿no? Donde está World Vision, Niñas Valientes, ahora nos toca participar, Rumbo Colectivo, Todo Mejora, por mencionar algunas, que son muchas más, presentamos, ¿no? una propuesta para la convención con elementos específicos que puedan ser incorporados al reglamento que justamente fortalezcan y promuevan la participación de la niñez en el proceso constituyente a través de instancias que no solamente queden en el marco de las consultas, que es como generalmente opera la participación en la niñez en nuestro país, sino que también a través de espacios que impliquen, por ejemplo, la deliberación. Entonces, están ocurriendo cosas, hay una sociedad civil, academia que está muy interesada en aportar permanentemente al debate, y ya se están empezando a generar algunos vínculos que puedan permitir que esto tome cuerpo finalmente. Pero bueno, la convención está partiendo, también hay que darles un tiempo a ellos para que se puedan instalar, pero ahí estamos como bien expectantes y bien atentos de poder colaborar con lo que ellos tengan que hacer específicamente en este tema. Ahora, creo que como en todas las áreas, ¿no? Hay que mirar críticamente cuáles son las posibilidades reales de la convención. Y yo me imagino que aquí hay cosas que van por dos lados. Un lado tiene que ver con la defensa de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ahora, esos derechos están establecidos en acuerdos institucionales con los e internacionales con los que Chile se comprometió. Entonces, eso existe. Digamos, Así es. luego, ese compromiso, como muchos otros compromisos que ha firmado el país, no está siendo cumplido de la manera en que esperaríamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado tiene que ver con temas vinculados con niñez, pero que son temas que son transversales en términos sociales, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cuáles son las posibilidades de la Convención Constituyente de mejorar o de influir en estas dos áreas que están vinculadas con niños, niñas y adolescencia.
Sí, a ver, bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con que efectivamente una posibilidad de avanzar en una protección más integral de los derechos de la niñez en nuestro país tiene que ver precisamente con un reconocimiento constitucional, ¿ya? Que son cuestiones que muchos países de la región y de otras latitudes, digamos, han generado en sus textos constitucionales una vez que se ratifica la convención. Es decir, muchos países han avanzado en sus reglamentos internos, digamos, constitucionales, o sea, a nivel de constitución, a nivel de leyes específicas para la niñez, que post-convención vienen a actualizar el marco legal e institucional para fortalecer la protección de los derechos de la niñez. En ese sentido, nuestro país está muy retrasado, no solamente porque no hay un reconocimiento de niñas, niños y adolescentes en el texto constitucional, ¿no? Sino que además no ha avanzado en reformas legales que incorporen lo que la propia convención propone, ¿no? Que es entender a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces... Ahí, perdón que te interrumpa, Camilo. Sí. ¿Cómo cambiaría? Pensemos en casos súper específicos si la nueva Constitución de Chile reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Qué es lo que, por ejemplo, danos un ejemplo de qué podría cambiar? A ver, yo creo que hay un cambio primero a nivel simbólico que me parece muy importante, que es que nuestra Carta Fundamental hace un reconocimiento explícito a niñas, niños y adolescentes como sujetos. Y eso debiese, en un mediano y largo plazo, porque son procesos, digamos, empezar a generar que las nuevas leyes o las leyes que están o sea, leyes antiguas o leyes que están en proceso puedan de alguna forma ser revisadas para que haya una coherencia. Por ejemplo, nuestro país todavía tiene vigente la ley de 1967, que es la ley de menores. ¿Ah? Esa es la ley vigente. ¿Ah? Entonces, probablemente, si es que hay un reconocimiento constitucional que establece que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho, en cierto punto, yo no soy abogado, pero me imagino que ese texto habrá que revisarlo porque pasa a contradecir lo que la Constitución dice en términos de cómo entiende a la niñez y a la adolescencia, que son sujetos, no menores. Entonces, ese tipo de cambios me parece que pueden generar, digamos, una serie de pisos mínimos para poder mirar de forma más transversal el lugar que la niñez y la juventud tiene en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido es un paso muy importante, ¿ya? Y lo segundo, que yo creo que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que el cómo se hace eso, es decir, cómo se llega a ese reconocimiento en el texto, no puede ser de cualquier manera. Y ahí es donde me parece que el elemento participativo, y que bien sabemos, ¿no? Como lo han señalado muchos expertos y expertas, para que la convención, por decirlo así, adquiera una mayor legitimidad, requiere de la participación de la ciudadanía, y ahí por supuesto que hay que incorporar al 25% de la población, que son niños, niñas y adolescentes, para precisamente generar un marco que permita incorporar sus puntos de vista, pero que además yo creo que podría ser también un hito social y cultural respecto de cómo institucionalmente se genera un proceso de amplia participación para un segmento de la población que en general ha sido bien marginado de procesos participativos de carácter político y ciudadano, que no solamente me refiero con eso al voto, sino a entrar a poder plantear sus miradas sobre temas que son, que nos incumben a todos como parte, digamos, de esta sociedad. Entonces, eso me parece que puede sentar las bases, por ejemplo, para desarrollar posteriormente políticas públicas que fortalezcan la dimensión participativa de la niñez, que también hoy día en el marco institucional es muy débil. En general, las políticas públicas de protección de la niñez están vinculadas a temas muy asistencialistas, focalizados. Cuando hablamos de las políticas de protección en la niñez, generalmente se circunscribe a lo que hace el CENAME, digamos, que trabaja con aquellos niños que ya han sido vulnerados en sus derechos. Claro. Pero todo el Claro, pero el ámbito, tema digamos, es cómo detenemos eso antes de que lleguen a ser institucionalizados. Exactamente. Conversamos con Camilo Morales, él es coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Universidad de Chile. Y con Camilo hemos conversado antes respecto a las distintas instancias que ustedes generaron junto a otras instituciones en este proceso de conversación, en los cabildos, ¿cierto?, en las asambleas que se generaron a partir de octubre del 2019. Y ahora ustedes están llegando, tomando en cuenta esa experiencia, y luego por ahí va a ir mi pregunta, con esta guía
que están lanzando ahora, Voces Constituyentes, metodologías de participación con niños, niñas y adolescentes para el proceso constituyente. Esto un poco para decirle también a la convención que maneras hay. Y aquí están las maneras, ¿no? Entonces, preguntarte, Camilo, ¿qué rescataron de la experiencia 2019, principios del 2020 y que luego está adquiriendo aquí una nueva dimensión en esta guía? Sí, te agradezco la pregunta porque precisamente esta guía no es que uno la saque del sombrero, es precisamente el producto, por decirlo así, de un proceso que implicó varias experiencias de diálogo, de cabildos, de asambleas con niñas, niños y adolescentes realizadas a través de la Universidad de Chile, en distintos territorios, ¿no? Y tanto presencialmente como virtualmente. Entonces, ahí se acumuló una experiencia que posteriormente quisimos traducir a un material que no solamente quedara disponible para la convención en términos de que hay maneras de hacer esto, sino que también para la ciudadanía estamos pensando en espacios comunitarios locales, estamos pensando en espacios educativos, que hay una herramienta que por supuesto se pueden adaptar, digamos, en función de ciertas particularidades, pero que hay metodologías para poder generar estos espacios deliberativos. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos para darle forma, digamos, a esta guía? Lo primero es que incorporar precisamente el elemento deliberativo en los procesos de participación de las niñas. Nosotros en Chile tenemos una tradición, una mirada como predominante de que la participación de la niñez se circunscribe a lo consultivo, ¿ah? Entonces se hacen encuestas, se hacen consultas para preguntarles sobre ciertos temas vinculados a algún elemento de la vida política, y con eso, digamos, uno puede tener una radiografía de cuáles son los grandes temas a los que niñas, niños y adolescentes hoy día les interesa, ¿no? Eso más o menos lo sabemos, y en este caso nuestra experiencia, o sea, aparecen nuevamente los grandes temas, ¿no? Medioambientales, salud mental, temas de violencia, los temas de las desigualdades de distinto tipo. Son cuestiones que niñas, niños y adolescentes plantean, ¿no? En sus diferentes tramos etarios. Pero lo que nos pareció más relevante es precisamente lo que significa, ¿no? Para este grupo el tener un espacio seguro de escucha, de reconocimiento, de encuentro con otros, para poder no solamente hablar de lo que ellos proponen para la Constitución y del país que sueñan, sino también para compartir qué es lo que ellos observan desde sus vidas cotidianas como elementos problemáticos y que tienen un espacio para ser conversados con otros niños, con otros jóvenes, pero también con otros adultos, y esto es muy importante, que también es la posibilidad de tener una experiencia intergeneracional donde de alguna forma somos de alguna manera en este espacio iguales en el sentido que nos podemos escuchar de forma respetuosa, compartiendo los puntos de vista que confluyen, pero también las diferencias, ¿ah? Entonces, en sí misma es, por decirlo así, una experiencia formativa en términos de poder desarrollar ciertas posibilidades de encuentro para dialogar sobre temas que los propios niños y niñas, a partir de ciertas orientaciones generales, van justamente compartiendo. Entonces, eso a mí me parece que es muy valioso en términos de la formación ciudadana, en términos de la posibilidad también de construir formas de relación al otro más respetuosas, más integradas, más colectivas, más complementarias, que de alguna forma con estos con mecanismos más consultivos se pierde toda esa parte. Entonces, por eso nos parecía importante entregar este elemento más deliberativo. Claro, y va por varias líneas, ¿no? El aporte, o pienso la experiencia para los niños, niñas y adolescentes de participar de una experiencia así y decir, bueno, ahora yo ya sé cómo vincularme con el mundo de una manera democrática, poniendo prioridad en la escucha, ¿cierto? Validando mi experiencia, etcétera. Es poderoso también en términos de que las políticas públicas puedan tomar en cuenta esa experiencia. Estaba pensando en la entrevista que estaba haciendo colega Claudio Medrano más temprano sobre el retorno a clase, ¿cierto? Y bueno, ¿y quién le ha preguntado? Alguien piensa en los niños, y le ha preguntado a los niños, niñas y adolescentes qué les pasa con eso, ¿no? Entonces, y por supuesto, las herramientas que eso pueda significar para los actuales constituyentes. Para terminar, Camilo, ¿dónde está la guía? ¿Quién la puede descargar? ¿Para quién está pensada? Sí, bueno, la guía la pueden encontrar en nuestra página web,
en programainfancias.uchile.cl. Ahí van a encontrar ahí un link de acceso para poder descargarla. Está pensada, como te comentaba, para cualquier espacio en donde se esté trabajando con niños, oficinas de protección de derechos de la niñez, escuelas, colegios, juntas de vecinos, agrupaciones también de niñas, niños y adolescentes que estén también interesados en poder colaborar con el proceso constituyente. Lo que nosotros queremos hacer, y aquí doy un adelanto, digamos, de algo que yo creo que la próxima semana vamos a anunciar, es que vamos a hacer una experiencia de un taller, precisamente, donde vamos a invitar a distintas organizaciones sociales, digamos, que trabajen con niñas y adolescencia, o organizaciones sociales de niñas, niños y jóvenes, para que puedan tener un taller que les permita integrar justamente esta metodología, ¿no? A través de un trabajo de role-playing, y comprometernos, ¿no? Quienes participen de este taller, a poder generar una sistematización de las experiencias que se realicen, para que eso también pueda ser un aporte a la convención. Y lo último, Antonella, yo creo que aquí aprovecho, ¿no?, de hacer un llamado a los convencionales, de que para que podamos avanzar en una perspectiva mucho más inclusiva de la niñez y la adolescencia en la vida social, hay que entender que la participación es poder. ¿Qué quiere decir eso, no? Que aquellas experiencias, ¿no?, que impliquen aportes al proceso constituyente, ellos tienen que poder garantizar los mecanismos que permitan que eso incida en las definiciones, y que también haya una retroalimentación para quienes han aportado a ese proceso respecto de qué se consideró, qué no se consideró, por qué no se consideró. Todo eso es muy importante, porque finalmente da cuenta, ¿no?, de que efectivamente hay una escucha y hay un reconocimiento del otro en tanto sujeto social que aporta a este proceso. Claro, y esa es la base de la democracia, básicamente. O sea, estamos pensando en que hay una mitad del padrón electoral, y que en esa mitad de la padrón electoral la mayoría son gente muy joven que hoy día no vota. ¿Y por qué no vota? Bueno, básicamente porque siente que su voz no es escuchada, porque no se siente un personaje que pueda tener algún tipo de influencia, ¿cierto?, en la construcción social de esta democracia. Y bueno, aquí se trabaja, pues. Esta es la base. Así que ya lo saben. Repítenos la página, Camilo, por favor. Programainfancias.uchile.cl. Programa infancias.uchile.cl. Desde ahí ustedes pueden descargar entonces esta guía llamada Voces Constituyentes, Metodologías de Participación con Niños, Niñas y Adolescentes para el Proceso Constituyente. Por supuesto, volveremos a hablar con Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, para ver qué es lo que pasa con esto más adelante. Camilo, te mando un abrazo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Antonella, que estén muy bien. Chao.